¿Qué pensarías si te dijera que escuchamos a La Llorona en una reunión familiar? Buenas noches, audiencia y Santiago. Esto pasó hace algunos años, en una fiesta familiar que hicimos para el cumpleaños de mi tío Pedro. Fuimos a un terreno que tenía la familia, allá por Guerrero, cerca de un río seco que solo se llena en temporadas de lluvia. En ese momento era época de lluvia, así que ya se imaginarán cómo estaba. Es un lugar alejado, con árboles, pasto y espacio para poner bocinas, mesas y una carpa, y hacer comida a lo grande. Durante el día todo estuvo normal. Música, niños corriendo, comida, cervezas. Conforme fue cayendo la noche, las personas se fueron retirando. Para eso de las 2 de la mañana ya solo quedábamos los más necios. Unos 8 hombres y como 4 mujeres, esposas de algunos de ellos. Estábamos rodeando una fogata improvisada, tomando y platicando de tonterías, ya medio alegres. Fue cuando alguien bajó el volumen de la bocina porque pensó que había escuchado algo. ¿Escucharon eso? ¿Qué? Todos nos quedamos callados, y ahí lo escuchamos. Un llanto, largo, como si alguien estuviera llorando a lo lejos, entre el monte. Pero no era un llanto normal. Era raro, muy agudo, doloroso. Una de las mujeres dijo, «Es una chica, ha de estar pidiendo ayuda». Uno de mis primos, el más borracho, dijo que era seguro alguna señora que le habían hecho algo, y que iba a ir a ver. Pero cuando dio 2 pasos hacia la oscuridad, aquel llanto cambió. Se volvió más fuerte, como si de repente estuviera más cerca aquella mujer, y se escuchó claro, como si lo hubieran gritado desde el río. Ahí sí nos paralizamos todos. Las mujeres empezaron a gritar. Uno de mis tíos tiró la cerveza y agarró un machete. Nadie se reía ya, nadie hablaba. Todos nos miramos como sabiendo que eso no era normal. No había forma de que alguien gritara eso con esa voz tan profunda, tan antigua. Era como si viniera del viento. Un grito que te da miedo. Uno intentó poner música otra vez para romper el silencio, pero la bocina no encendió. Aquella mujer gritó de nuevo, y ahí fue cuando se nos apagó la fogata de golpe. Sin viento, sin razón. La temperatura en el ambiente se volvió helada. Algunas mujeres empezaron a llorar del miedo. Rápidamente nos metimos a las camionetas. Nadie quiso hablar en el camino. Llegamos a la casa de mi abuela y nadie durmió esa noche. Al otro día fuimos a ver aquel lugar. Todo estaba intacto, menos una cosa. Alrededor de la fogata, habían huellas descalzas en la tierra. Huellas de lodo, frescas. Como si esa mujer hubiera salido del río y hubiera caminado por ahí. Dicen que cerca del río se aparece la Llorona. Y ya me quedó claro esa madrugada. Audiencia, buenas noches. Con esta historia damos comienzo al nuevo episodio de esta noche. Y antes de pasar a los siguientes relatos, dime, ¿a qué hora escuchas estas historias? Deja tu like de paso y ahora sí, continuemos con este macabro episodio. Soy trailero y una mujer se apareció llorando junto a mi camión. No era un fantasma cualquiera, era la Llorona. Llevo más de 15 años manejando tráiler. He cruzado todo el país, de Tijuana a Cancún, de Chihuahua hasta Chiapas, y créenme, cuando llevas tantas noches solo en carretera, aprendes a distinguir lo real de lo que tu mente te juega por el cansancio. Y lo que me pasó aquella noche fue real. Era una ruta larga, de Monterrey a Puebla, pero algo se me cruzó y salí tarde del embarque. Para cuando estaba cerca de San Luis Potosí ya eran pasadas las 2 de la madrugada. No quise forzar el cuerpo, ya estaba cabeceando, así que me orillé a un tramo solitario. Después del kilómetro 218 no recuerdo muy bien. No había nada alrededor, más que monte. Me metí un poco a la maleza para no estorbar en la carretera.
Apagué el motor, subí los vidrios y me recosté un rato en la litera del tráiler. No sé cuánto me dormí, quizá unos minutos, pero me despertó un sonido raro. Era un aullido largo, primero lejano y luego más cerca. Ahí me di cuenta que no era un animal, era un grito, como si alguien viniera caminando entre la maleza. Me incorporé de golpe, pensé que era alguna mujer perdida o algún tipo de trampa. He oído historias de asaltantes que usan grabaciones o se hacen pasar por mujeres heridas. Me asomé por la ventana, pero no había nadie. Sin embargo, aquel llanto seguía, más claro, más cerca, y había algo raro. Era un llanto profundo, lleno de dolor. Al tercer grito, las aves de los árboles se fueron volando a otra parte, todas, como huyendo de algo malo. Encendí las luces exteriores del camión para irme, pues eso me dio mala espina. Pero cuando las encendí, ahí estaba, una mujer, parada justo al frente de mí, en la carretera, vestida de negro, con el cabello suelto cubriéndole la cara. Ella no se movía, solo lloraba gritando. Quise tocar el claxon, pero no pude. Era como si el cuerpo no me respondiera bien. Ella lloró una vez más, pero la escuché muy cerquita de mí, casi como si estuviera de copiloto. Además lo dijo con una voz que no parecía humana. Era como si viniera de todos lados también al mismo tiempo. Del aire, de la maleza, de atrás de la carretera y de enfrente donde estaba ella. Encendí el tráiler, metí primera y arranqué. Pero cuando pasé justo a donde estaba ella, ya no estaba. No escuché nada más. Manejé como pude, paranoico. Estaba sudando frío, temblando sin parar. Nunca me habían asustado. Llegué al siguiente paradero como a eso de las 4:40 de la mañana, completamente sudado y temblando. Le conté a otro chofer que estaba ahí, un señor mayor. Me escuchó en silencio y solo me dijo: «Híjole, te tocó la llorona. A los que andamos en carretera, tarde o temprano se nos aparece. Pero si te lloró cerquita, es porque ya estaba buscando algo que ya no tiene. Y a veces se quiere llevar lo que encuentra». Desde esa noche nunca más duermo orillado a tramos solitarios. Prefiero llegar a una gasolinería y ahí quedarme, donde hay gente. Mi nombre es Marcela y esta historia es real. Lo viví junto con mi hermana hace apenas unos meses. Sucedió en una localidad donde ella vive, a las afueras de Hidalgo. Un lugar tranquilo pero aún lleno de sucesos paranormales. Mi hermana acababa de tener a su bebé, así que yo me fui a verlo y allá me quedé. Era su primer hijo, y como todo recién nacido lloraba bastante. Los primeros días no sucedió nada fuera de lo normal, pero después algo nos comenzó a seguir. Y es que la cuarta noche que me quedé a dormir en su casa, nos despertaron los perros de la calle. Ladraban y aullaban muy feo. No había escuchado por qué ese alboroto hasta que la oí. Era un lamento melancólico, agudo. Se me enchinó la piel cuando lo escuché, pues ya estaba cerca. La suegra de mi hermana, quien dormía en el otro cuarto, se despertó y entró rápido al cuarto de nosotras, pues solo una cortina había como puerta. Muy asustada nos dijo que no fuéramos a salir ni que nos asomáramos a la ventana, pues ahí estaba la llorona. Escuchamos otros lamentos más y muy cerca, como si estuviera frente a la ventana. El bebé comenzó a llorar muy feo, y las tres lo abrazamos y comenzamos a rezar el Padre Nuestro. El último llanto se escuchó ya lejano. Aquella cosa se había ido. Ahí fue cuando suspiramos llenas de alivio.
Pasaron varios días y una noche, ya olvidando este suceso, me levanté al baño como a las 3. El baño estaba en el patio, casi pegado a la calle, y como no había barda en la casa, se veía la calle misma. Entré y salí rápido, pero cuando salí, vi a una mujer, de blanco, como de novia. Estaba parada bajo el farol de la calle, quieta, mirando hacia la ventana de nuestro cuarto. Ella no se movía, no hacía nada, solo estaba ahí. Había mucho viento, pero su vestido no se le movía para nada. Quise pensar que era alguien del pueblo, quizá alguna señora con problemas. Bajé la mirada por miedo y caminé así hasta llegar al cuarto. En el fondo sabía que eso no era normal, pero quise engañarme, así que no apagué la luz y así me dormí. Al despertar, lo primero que hice fue abrir la ventana y mirar hacia allá, pero ella ya no estaba. Sin embargo, esa misma noche, todo se puso peor. A las 3:15, el bebé empezó a llorar. Esta vez no era hambre, ni pañal, ni cólicos. Era un llanto diferente, uno que no lo habíamos escuchado. Era como si tuviera miedo. Mi hermana y yo fuimos a verlo a la hamaca, pero ya no estaba. Y después se escuchó un llanto aterrador, un llanto como la cuarta noche en la calle, pero esta vez venía del patio. Nos quedamos paralizadas. La suegra llegó rápido y en eso se escuchó el llanto del bebé, pero igual en el patio. Corrimos y lo primero que notamos fue la puerta entreabierta. Salimos rápido al patio y ahí en medio estaba el bebé en la tierra, tirado, sin ropa. Y junto a él, esa figura. Era ella, la que había visto debajo del farol. La Llorona. Una mujer alta, delgada, vestida de blanco, con un velo largo que le cubría la cara. Nos impactó tanto verla que no podíamos movernos. Era como si el cuerpo se negara a reaccionar, como si algo nos hubiera detenido en seco. Mi hermana, entre lágrimas, gritó el nombre de su hijo y diciendo muchas groserías. Fue como si eso rompiera el encanto, como si eso nos llenara de valor. Aquel espectro que estaba a unos metros de nosotros comenzó a llorar, pero el sonido te llegaba a ti y de pronto un aire frío te golpeaba. Y en un parpadeo, desapareció. Se desvaneció. Era ella, la Llorona. Agarramos al bebé y no tenía ningún rasguño, ningún golpe que se hubiera caído. Las tres estábamos aterradas, un miedo que nunca había sentido en mi vida. Con los gritos que dimos ese día, hasta los vecinos salieron de sus casas y se pasaron al patio a vernos. Nadie nos creía que habíamos visto frente a frente a la Llorona. El siguiente día fuimos a una iglesia a bautizar al bebé. Créanme que desde ahí aquel espectro no lo hemos vuelto a escuchar cerca. Ahora hasta hacemos de todo lo que nos dijeron los vecinos y vecinas. Poner unas tijeras debajo de la almohada del bebé, ponerle un listón rojo, ponerle la ropa al revés, ya saben, cosas que antes hacían para proteger al niño. Yo antes era escéptica, hasta me reía de estas prácticas, pero tal vez por algo lo dicen y por algo lo hacen. Seguramente a ustedes les gustan las historias de fantasmas tanto como a mí, pero créanme, no les gustaría toparse con uno. Esa ocasión me mudé a un edificio, pues era barato y estaba cerca de la universidad. La zona no era la mejor, pero el departamento tenía lo necesario. Solo había un detalle extraño. Los de arriba estaban vacíos. Lo supe porque el portero me lo mencionó al entregarme las llaves, y me comenzó a decir que al pasar la medianoche ya no subiera, o si lo hacía no me asustara si veía algo. Solo me reí pensando que me quería asustar.
La primera noche que dormí ahí me despertó un sonido. Alguien estaba llorando. Era un llanto femenino, apagado, como si intentara contenerlo. Pensé que sería alguna vecina, así que me tapé con las almohadas y me dormí. Pasaron los días y el llanto se repetía, siempre después de las 2 de la madrugada. Lloraba por largos minutos. A veces decía palabras entre sollozos, pero muy bajito. ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? Eso era lo único que se le entendía. Una mañana cuando descansé del trabajo me puse a lavar ropa hasta arriba en la azotea, en los lavaderos. Poco a poco las vecinas comenzaron a llegar y yo comencé a saludarlas y preguntarles cosas. Ya cuando tuve más confianza le dije a unas que estaban ahí: «Oigan, ¿y esa mujer que llora en las madrugadas quién es?». Todas se quedaron calladas, como preocupadas, y una rompió el silencio con una risa y me dijo: «Aquella mujer no existe». Me dijo que nadie sabía quién era. Todos la escuchaban en las madrugadas, pero que era un fantasma. Según el dueño compró ese sitio porque estaba algo barato ya que nadie lo compraba. Pues ahí habían tirado a varias muchachas, y se rumoraba que una de ellas no podía descansar en paz. No supe qué decir, solo me persigné y ellas también lo hicieron. También pensé que me estaban jugando una broma. Esa misma noche grabé con mi celular aquel llanto, pues le dije a mis familiares que ahí espantaban. Me senté en la sala, esperé y justo a las 2:20 de la madrugada empezó el llanto. Lo grabé, pero cuando lo reproduje al día siguiente, solo se escuchaba un zumbido, como estática. Me dio mucha curiosidad todo esto, así que decidí subir en la noche. La puerta del departamento estaba cerrada. Me fijé por la ventana, pero todo estaba vacío. En ese piso no estaba viviendo nadie y eso me dio más miedo. Algo incrédula, pero ya llena de miedo. Le dije a aquella alma en pena que lamentaba lo que le había pasado, pero que ya tenía que irse y descansar en paz. Traté de ayudarla, pero creo que lo empeoré. Esa noche no pude dormir, y el llanto volvió. Pero esta vez no venía de arriba, venía de mi baño. Se escuchaba el eco. Me levanté como pude, temblando, me acerqué, y cuando toqué la manija, aquel llanto se cortó. Pero luego escuché un lamento detrás de mí. No era un grito, era un susurro, justo en mi oído. Volteé espantada y aún recuerdo que de reojo mientras volteaba pude ver algo. Una chica de mi estatura. Pero obvio no había nada detrás de mí. Salí aterrada del edificio, casi sin poder caminar y llorando mucho. Me encontré al portero y le conté. Él amablemente me acompañó en la calle, hasta que llegó mi Uber. Me fui a dormir a la casa de mi mamá. Una semana después regresé por mis cosas. Soy miedosa, y esto no podía tomarlo a la ligera, como la gente que vive ahí. Cuando llegué solamente me dijo el portero: «Te dije que no subieras de noche». Esta experiencia ha sido de las peores que he tenido en mi vida, y quería compartirla con ustedes. Audiencia, antes de terminar el episodio, me gustaría contarles una historia que me hicieron llegar. No es de La Llorona, pero está muy interesante. Así que si eres de allá, cuéntame si conocías esta leyenda. Si te gustan estos relatos extras, suscríbete y comparte con alguien que le guste lo paranormal. Ahora sí, los dejo con esta última historia. Chao. En la pequeña ciudad de Guanajuato, México, hay una leyenda sobre una cueva abandonada a las afueras de la ciudad. La gente del pueblo la llamaba la Cueva del Lobo, debido a los extraños aullidos que se escuchaban provenientes de su interior. Las historias decían que hace muchos años un grupo de mineros habían descubierto una cueva oculta en las montañas.
Al entrar a la cueva encontraron una serie de túneles y cámaras subterráneas que parecían haber sido excavadas por manos humanas. Sin embargo, pronto descubrieron que la cueva estaba habitada por una presencia maligna. Los mineros comenzaron a experimentar extrañas visiones y audiciones, y algunos incluso desaparecieron sin dejar rastro. La gente del pueblo creía que la cueva estaba embrujada por el espíritu de un lobo que había sido sacrificado en la cueva por los antiguos habitantes de la región. Una noche, un grupo de amigos decidieron explorar la cueva para descubrir la verdad detrás de la leyenda. Al entrar a la cueva escucharon los aullidos del lobo y comenzaron a sentir una presencia maligna que los rodeaba. De repente la luz de las linternas se apagó y pronto se encontraron rodeados de oscuridad. Comenzaron a escuchar pasos que se acercaban y de repente un lobo gigante, muy grande, apareció frente a ellos. Aquellos amigos intentaron huir, pero la cueva se cerró detrás de ellos y se encontraron atrapados. Nunca más se volvió a saber de ellos. La gente del pueblo dice que algunas noches se puede escuchar los aullidos de aquel lobo y los gritos de los amigos que nunca salieron de la cueva.